Dios les bendiga. Esta hora, mi nombre es Miguel Londoño. Pues en este momento quiero compartir con ustedes sobre un libro que habla sobre Cristo, que es lo más natural, lo más normal, que habla de un libertador que viene a traer libertad a los cautivos. Es un libro que fue escrito por Rebecca Brown y donde comparte una experiencia que ella tuvo con alguna persona. Claro está que no todo el libro lo voy a leer en esta hora, no, solamente voy a leer páginas porque son largos los capítulos y pues sería bueno solamente ir por capítulo por capítulo, así me demore varios días haciéndolo y procedo a leerlo para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y dice: cuidado, ese puede ser uno de los libros más difíciles que hayas leído jamás. Satanás no quiere que lo leas. Padre Celestial, te pido que cuides y protejas al que lea este libro y le des un claro entendimiento de lo que has querido que digamos. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El propósito de este libro es mostrar las muchas maneras en que Satanás y sus demonios están activos en el mundo de hoy, y cómo usted puede luchar eficazmente contra ellos y cómo puede librarse de los lazos de Satanás. Satanás hará cualquier cosa para impedir que usted lea esto. Le afligirá con avasallador insomnio, confusión, miedo. Es una de las principales armas de Satanás. Él se valdrá del miedo para no dejarle leer este libro. Rechace el miedo directa y audiblemente en el nombre de Jesucristo para vencerlo. Ora y pida protección si va a leer y tratar de entender lo que este libro contiene. Mi más profundo agradecimiento primero al Señor y después a Elaine. No hubiera sido posible escribir este libro sin la información que me dio ella y la fortaleza, dirección y aliento que me impartió el Señor. Los hombres han sido cambiados para proteger a las personas. Los nombres han sido cambiados para proteger a las personas mencionadas aquí. Oramos fervientemente que el Señor Jesucristo les bendiga ricamente con salvación y comprensión de las páginas que leerás. Y vino Jesús a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre en el día sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fue dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, le dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Lucas capítulo 4, verso 16 al 21. Él vino a libertar a los cautivos. Amado amigo, amado hermano, es un libro interesante en el cual podemos empezar a entender cómo ataca el enemigo de otra manera la iglesia del Señor. Capítulo 1. Aparece Rebeca. Desde el primer momento que entró al edificio por aquella puerta, sintió que en aquel lugar tenía un algo diferente. Era como una oscuridad flotante o algo que no podía definir, pero que estaba allí. Sabía que era algo que no había experimentado antes. Rebeca es doctora. Llegaba al Memorial Hospital para comenzar su entrenamiento en medicina interna. Habían terminado en la escuela de medicina el mes anterior y por primera vez en sus 30 años de vida había salido de su casa. No podía imaginarse que las tragedias que presenciaría en aquel hospital la cambiarían a ella y el curso de su vida. Aquella oscuridad que percibía su espíritu parecía acecharla, esperarla. En cualquier momento atacaría. Y lanzaría a Rebeca a una serie de acontecimientos que probarían hasta lo sumo su consagración a su Señor y Salvador Jesucristo. La primera prueba llegó pronto. Llevaba ya unos 2 meses en el hospital cuando una noche, como a las 2 a.m., en que trabajaba en el salón de emergencias, llevaron a un hombre de unos 30 años de edad. Rebeca se estremeció de horror al ver aquel cuerpo magullado y mutilado. A pesar de que tenía 6 años de experiencia como enfermera de primera en salones de emergencia en grandes hospitales del centro de la ciudad, nunca había visto nada igual. Mientras trabajaba desesperadamente junto con el personal de emergencias para salvar la vida del paciente, su mente volaba. ¿Cómo era posible? ¿Quién había sido capaz de hacer algo semejante? A todas luces se veía que había sido torturado. Tenía el cuerpo parcialmente despellejado, múltiples quemaduras, puñaladas, azotes y, lo peor de todo, punzadas de clavos que le atravesaban la palma de las manos. Estaba inconsciente y en una profunda conmoción. Después de que el paciente hubo recibido los primeros cuidados médicos, se estabilizó, por lo que la transfirieron a la unidad de cuidados intensivos.
Rebeca miró a la policía que lo habían traído. No tenían mucho que contar, excepto que se trataba de un caso de secuestro. Al hallar en el cuerpo, pensaron que estaba muerto. No quisieron decir más sobre el caso y se marcharon rápidamente, refunfuñando algo sobre el informe que tendrían que presentar. Había tenido el gran privilegio y bendición de nacer en el hogar de unos fieles cristianos que oraban a diario por ella. Había aceptado a Jesús como Salvador a muy temprana edad, pero no sabía nada de lo que era caminar con Él. Se había criado en un estricto y estrecho grupo religioso que no le había permitido entablar amistad ni interactuar con personas de fuera del mismo. Pero extrañamente, siempre se había sentido rechazada por el grupo hasta el punto de que nunca se sintió parte de él. Había sufrido burlas y escarnio en la escuela y dentro del grupo religioso. Había crecido con una profunda sensación de soledad. Además, había sido enfermiza y a la niñez la había pasado entre la casa y el hospital. Luego, al crecer, se descubrió que tenía una enfermedad neuromuscular incurable y progresiva. Sus amantes, padres, le habían proporcionado estabilidad en la vida y sus oraciones la rodeaban y protegían, obviamente evitando que entrara en ese mundo del oculto que atrapaba a tantos jóvenes como antecedentes similares. Durante el primer año en la escuela de medicina, por fin llegó a entregarle al Señor todos los aspectos de su vida y situó a Jesús no solo como su Salvador, sino como el amo de su vida. Los 4 años en la universidad fueron duros, no solo por la enfermedad neuromuscular, sino también por la falta de dinero. Durante aquel tiempo, Rebeca aprendió a confiar en el Señor, a caminar con Él día a día, a escucharle en lo profundo del alma, a seguir sus directrices, a recibir su sustento cotidiano. Antes de estudiar para médico, había sido enfermera registrada durante 7 años, pero como resultado de la poderosa obra de Dios en su vida y de una cadena de milagros, había dejado la enfermería para volver a la escuela y estudiar para médico. Cuando entró en el Memorial Hospital, no sabía absolutamente nada de satanismo ni sabía de la existencia de Eileen, una poderosa bruja que vivía cerca de allí. Jamás pensó que su caminar con Cristo en aquel hospital iba a causar tanta conmoción en el mundo espiritual que la fuerza de las tinieblas llegarían a encolorizarse de tal manera que buscarían su muerte. En efecto, se vio envuelta en una lucha titánica cuando Eileen, una de las principales brujas de Estados Unidos, a la cabeza de otras brujas armadas de todo el poder y las habilidades de la brujería, trataron de matarla. Se continuará.